que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes tardes, noches ya. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Qué bueno. Yo también, un poquito nervioso, pero ahí andamos. Vamos a darle. Y pues, le doy gracias a Dios, primeramente, porque me permite estar aquí una vez más frente a ustedes, ¿verdad? Para exponer un mensaje. Y gracias a mis hermanos también, los ministros, que me permiten prepararme para poder hablarle a ustedes, y espero que sea de su agrado y sobre todo que sea de bendición, más que nada. Y esta tarde, hermanos, yo preparé un tema que le puse por nombre Nosotros el barro de Dios, así como dice ahí, Nosotros el barro de Dios. Y algunos ya se imaginarán a dónde vamos a ir, a qué versículos de la palabra de Dios vamos a ir, ¿verdad? Y yo cuando estaba preparando este tema, pues me di cuenta que era muy similar al otro al que hice la última vez que vine y que di un tema aquí. Era algo parecido. ¿Y quién se recuerda de los que vienen las tardes, ¿no? de qué hablamos aquella vez? A ver, hoy voy a andar así un poquito preguntón como el hermano David, ¿verdad? Donde quiera que esté el hermano David, un saludo. No está viendo, sabe que lo queremos. Pues aquella vez estábamos, me acuerdo que hablamos de Juan 15:1, que se trató los pámpanos. Exactamente, y que agarramos hasta esta plantita como ejemplo, ¿verdad? En aquel entonces hablamos de que Jesús era la vid, nosotros los pámpanos, ¿y quién era Dios? El labrador. El labrador, correcto, ¿verdad? Y ahora sí que el punto clave de aquí de ese estudio, yo me recuerdo que era que el Dios, que era el labrador, para que esa planta de uva creciera bien, Dios, el labrador tenía que cuidarla, ¿verdad? La clave era que tenía que quitarle las cositas malas, ¿verdad? Irla regando para que eso diera buenos frutos. Y algo similar, ahora en la palabra del Señor aquí en Jeremías, Dios se manifiesta y de otra manera. Fíjense, aquel era el labrador y ahora Jesús lo había puesto como labrador y ahora lo pone como un alfarero, ¿verdad? Ahora se manifiesta como un alfarero. Vamos a darle lectura a estos versículos de Jeremías 18, del 1 al 6.
Y la palabra de Dios dice así, cuando estén listos me dicen amén. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto es palabra de Dios, hermano. Y aquí de alguna manera Dios, como siempre, va queriéndole hablar al pueblo de Israel, aquí por medio de Jeremías, ¿verdad? Diciendo, poniendo el ejemplo del alfarero, que así como el alfarero hace sus vasijas, su trabajo, así Dios puede trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Y quién ha visto cómo trabaja un alfarero? De los que estamos aquí, cómo se fabrican las vasijas. Son las películas. No, eso es algo increíble, hermano. Yo estuve averiguando y me metí ahí a un video para ver cómo un alfarero profesional hace su trabajo, y es una cosa increíble, que al punto de que eso a mí me gustó. Le digo a mi esposa, dan ganas de mí de hacerme eso también, porque eso es algo relajante, es algo como para hobby, es bien bonito, y ellos con sus manos hacen cosas increíbles. Y este señor profesional en la alfarería puso el proceso ahí desde cómo se empieza para hacer la vasija y cómo terminarla. Y una de las cosas que me llamó la atención luego así cuando él empezó, que él dijo, lo primero que hay que hacer es ir y traer el barro, ir y conseguir el barro. Y ahí a mí se me metió a la mente cómo Dios todo lo relaciona, de que él fue a conseguir el barro primeramente, así como nosotros como cristianos es lo que tenemos también que hacer, ir. Es más, hasta mismo Jesús dijo, ir y hacer discípulos, o sea que tenemos que ir a buscar nosotros a las personas para irnos a caminar y que Dios trabaje con ellos y llevarlos al camino del Señor. Después, ya que trajo el barro, lo echan los costales, y después lo que usa él es un colador, un cuadro así grande, y junto con otra persona lo empieza a limpiar. Lo empiezan a quitarle las piedritas, los palitos que están ahí alrededor, para que eso salga ya hecho un polvo. Sale ya el polvito limpiecito, como que fuera chocolate, polvo de chocolate. Y ya después le echa agua. Ya después lo pone en el piso, le echa el agua, y ya que está ahora sí que la masa, como esa masa que hacen para las tortillas, algo similar, ¿verdad? Ya él empieza a hacer diferentes tamaños, diferentes piezas, conforme a lo que él va a hacer, ya sea una vasija, un jarrón, una maceta, muchas cosas puede fabricar. Y ya después usa una rueda que da vuelta, y ya pone ya la masa, la pone ahí en medio de la rueda, y empieza a girar la rueda, y él le da con el pie, o hay unos ya más sofisticados, un motorcito, y eso está dando vuelta. Y ya después él empieza a meter las manos, exactamente. Gracias, Fernando. Así, y es increíble cómo ellos manejan sus manos, cómo la meten adentro para hacerle esa pancita, la meten dentro, y le apachurran para afuera, y con el otro, y le van dando una forma increíble con las manos las manos que usa el alfarero ahí, sus manos. Y otra cosa que me llamó la atención, ya cuando la vasija está así como la ven ustedes ahí, el siguiente paso es meterla al horno, al fuego. Ya cuando está así la vasija como estaba ahí, la saca y ya la lleva a un horno que ellos hacen con sus propias manos. A mano lo hacen todo, y lo meten a temperaturas, él decía que a veces hasta a más de 1000 grados. Y ya que estaba hecha la pieza, la pida una pintadita a veces, unos esmaltes que ponen acrílicos que resisten la temperatura. Y ya cuando eso sale una belleza, hermano, sale algo increíble. O sea, lo que se forma, y lo que dice él, lo que me llamó la atención,
que dice que cuando ya sale de ahí del horno, eso es para que salga bien resistente. Eso es lo que le da la fuerza en sí al lodo, a lo que ya fabricó, al barro. Eso le da una fuerza tremenda. Y yo me recuerdo que mi mamá tenía vasijas de esas y a veces le caían y no se rompían. Y teníamos piso así de mosaico. Y me quedaba sorprendido que no se quebraban. Pero me imagino por todo ese proceso que llevaba la hechura de las vasijas, de las ollas, de tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, es un proceso, hermanos. Es un proceso cómo se fabrica todo eso, bien interesante. Y de la misma manera, de esa manera, así Dios le dijo a Jeremías, ¿verdad? Que así él podía hacer con su pueblo, trabajarlo, ¿verdad? Que el pueblo fuera, ahora sí que obediente, que se dejara moldear, así como el alfarero moldea el barro, así también el pueblo se tiene que moldear. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, hasta la fecha, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy desobediente, vamos a decirlo así, un pueblo muy renuente, a pesar de que Dios se ha mostrado, la gloria de Dios se ha mostrado con ellos. Ellos se han hecho dioses, han hecho tantas cosas que no son agradables al Señor, ¿verdad? Y entonces esta vez Dios, por medio de Jeremías, le dice, hey, así como yo, el alfarero hace esas cosas bellas, así yo puedo hacer con el pueblo de Israel, estando ellos en mis manos. Y yo me quedo sorprendido, hermanos, de cómo hasta el día de hoy, bueno, no me sorprende, la gracia y la misericordia de Dios es grande. Dios en su misericordia, Él hace maravillas. Y yo me doy cuenta leyendo, estudiando un poquito de la historia desde el Antiguo Testamento, cómo Dios ha trabajado con el pueblo de Israel de una forma increíble. O sea, el pueblo de Israel, así como Dios lo ha bendecido, pero también ha permitido, ahora sí que los zarandeen. Exactamente. Ellos han sufrido, ha sido un pueblo que ha sufrido a través de la historia, desde los tiempos de Moisés, ¿verdad? De los reyes, hasta el día de hoy han querido acabar con ellos y no han podido, al grado de que han perdido unas batallas, los han corrido de su propia tierra, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda? El año 153 por los romanos, Adriano, que los echó hasta fuera de su propia tierra, hasta el día de hoy, hasta hace que será 1948, imagínense, estuvieron como aproximadamente un poquito más de 1800 años fuera de su propia tierra. Hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se forman como nación otra vez y les dan la tierra. De aquí está Israel y es reconocido por todo el mundo como país, ¿verdad? Pero no eran lo que todavía no eran lo que hasta hoy ellos son. Solamente les dieron un pedazo. 1967 vuelven a pelear en aquella famosa guerra de los 6 días. No sé, los que sepan un poquito de historia recordarán que ahí pelearon contra Egipto, contra Siria, con Jordania. Y ahí es donde yo me doy cuenta y veo la gloria de Dios que está con ellos, que cómo Dios les da la victoria, porque Israel, siendo un país tan pequeño y tan poca gente, y en esa época Egipto era el ejército más poderoso, fíjense, en el 67 de esa área, tenía la mejor fuerza aérea. Y Israel los atacó primero y dicen que en 3 horas acabaron con toda la fuerza aérea de los egipcios en el sur. Y en el norte contra Siria. O sea que estaban repartidos por los dos lados de a poquitos, pero efectivos. Pero yo estoy seguro que la mano de Dios estaba con ellos. Porque yo estaba averiguando y hay muchos expertos en la milicia que dicen que no se explican cómo Israel pudo vencer a esos 3 países en esa guerra. Y en esa guerra ellos recuperan del norte para abajo, recuperan Galilea, recuperan Samaria, y hasta hoy a la fecha, en el 67, se vuelven a hacer de Jerusalén, que hoy en día ya la hacen la capital. Hoy en día hace como 1 año, 2 años, me acuerdo que fue que ya lo declararon como la capital de Israel, porque antes era Tel Aviv. Total, ese pueblo ha sufrido bastante, pero también hemos visto cómo la mano de Dios está sobre ellos. Todavía hace que el año pasado, creo, me acuerdo, el año pasado,
con los de estos de los palestinos, el grupo Hamas, aventaron misiles, cientos y cientos de misiles, y están pegaditos ahí a varias ciudades de Israel, y no pasó nada. Israel tiene esa famosa, le llaman la cúpula de acero. Son unos aparatos sofisticados que cuando avientan misiles los destruyen en el aire. Y muchos expertos dicen que ahí mucho tiene que ver la mano de Dios, porque de cientos y cientos que aventaron, no pudieron hacerles daño para nada. Y cuentan relatos, yo estaba viendo relatos donde testimonios de unos militares árabes y todo, que cuando ya estaban a punto de matar a varios judíos, de repente se les aparecían ángeles, fíjense. Hay testimonios de eso. O sea, la mano de Dios sigue estando sobre ellos, pienso yo, en su misericordia. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido así. Ahora no, ahora en día Israel es el mejor ejército que hay en aquella zona. Y qué feo, hermanos, qué difícil es. Me puse a pensar yo, allí en mi casa, digo yo, híjole, ¿cómo está Israel rodeado de puros enemigos? Digo yo, si mi vecino que está a un lado acá y el otro que está acá y el que vive atrás, que me quisieran matar, o sea, yo sabiendo que me quieren matar y no han podido, pues así están ellos, así viven ellos hoy en día. El país que está a un lado y el otro que está más allá y más allá y para allá y para allá, para donde volteen ellos, están rodeados de puros que los quieren matar. Y la gloria de Dios está sobre ellos, fíjense. La misericordia de Dios. Pero bueno, ya me fui mucho por ahí con la guerra, ¿verdad? Me encanta a mí eso, pero la historia. Pero también igual que a ellos, hermanos, ahora Dios se manifiesta con nosotros igual. No dudo ni tantito que Dios también nos quiera hacer igual, así como el alfarero hace con sus manos el barro, así también nos moldea a nosotros. De la misma manera Dios nos habla a nosotros de que nosotros, si nos dejamos moldear por Dios, así vamos a vivir mejor prácticamente. Vamos a ver lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos vosotros. ¿Ven? O sea que si Dios nos crió, Dios nos formó, también Él nos va a perfeccionar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que le gustan las cosas bien. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven? Cómo Dios, si Él comenzó la obra en nosotros, así también Él la va a perfeccionar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y para eso, Dios nos tiene que moldear. Yo miraba al alfarero, cuando él fabricaba una vasija o algo que él quería hacer, estaba formando y veía que si ya se había pasado de lodo, vamos a decir así, de barro, él lo quitaba. Él quitaba cosas. Así Dios con nosotros, hermanos. Tiene que hacer con nosotros igual. Para ser mejores personas, mejores cristianos, tenemos que dejarnos moldear por las manos de Dios. Nos tiene que quitar lo malo. Nos tiene que quitar cosas que nos estén afectando en nuestra vida espiritual, hermanos. Pero también nos tiene que poner. Yo miraba al alfarero cuando le faltaba, poner una orejita, ponerle algo, agarrar pedacitos de lodo y pum, pum, pum. Así igual Dios con nosotros. Nos tiene que poner. Así como nos quita, también nos tiene que poner. ¿Qué son las cosas que a veces nosotros nos afectan, nos molesta, que Dios nos tiene que quitar? ¿Verdad? Dios nos tiene que quitar, hermanos, de nuestra cabeza las mentiras, los malos pensamientos, las envidias, los celos, el ego, la soberbia, etcétera, etcétera, hermanos. Y todo eso va a ser para el bien de nosotros mismos, ¿verdad? Y para el bien de todos los que nos rodean. Cosas que nos tienen que poner, pues sí, la misericordia, la humildad. Tenemos que ser humildes, hermanos, siempre en esta vida. Tenemos que tener compasión, esa es otra cosa que también tenemos que dejar que Dios, permitirle a Dios, que Dios ponga en nuestro corazón la compasión por aquellos que no, como decía hace rato mi hermano Gregorio en el canto tan bonito ese, que
que tenemos que ir nosotros a hablar la palabra del Señor a aquellos que mueren. ¿Cuánta gente muere hoy en día sin el Señor? Y nosotros tranquilos, no hacemos nada. Podrán decir, no, pues ya el que se murió, y Dios tiene a los que ya escogidos, pero no, hermano, nos tenía que dar un poquito de cosa de que nosotros a veces no hacemos nada y no tenemos la compasión para aquellos que mueren sin el Señor. Porque nosotros sabemos a dónde van a ir a parar. Incluso hasta nuestra propia familia. Y no nos remuerde la conciencia a veces. Entonces, hay cosas, hermanos, que hay que permitir a Dios que nos quite, y también otras que nosotros sabemos que nos van a hacer bien. Tenemos que aceptarlas, que vengan de parte de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Porque hay veces somos también nosotros como el pueblo de Israel, que somos renuentes. Cuando viene algún problemito o algo, ya como que gruñimos la cara, o como dice, no, como que no nos parece. Pero ahí es cuando nosotros pasamos por el fuego, es cuando decimos, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Este es mi segundo punto. Son 3 puntos, hermanos. Este era el primero. Voy a decirles. El segundo punto es, como decía el alfarero, es pasar por el fuego. Tenemos que pasar por el fuego o por el horno para ser más resistentes, hermano. Era increíble, yo veía cómo el alfarero, cuando él sacaba sus vasijas, todo lo que hacía, y lo ponía en un fuego, pero era un fuego especial. No crean que era cualquier lumbre. Decía que él tenía que escoger los palos, la leña adecuada, para que no soltara la ceniza adentro, y que las vasijas, lo que tenía ya bien pintadito, no se fueran a manchar. Entonces él tenía el control. Así como Dios tiene el control, hermano. No duden ni tantito que cuando ustedes estén pasando por una situación mala, Dios tiene el control. Amén. Amén. Por más duro que lo vean, por más que les esté calando, ténganlo por seguro que Dios tiene el control. Ahora sí que para subirle y para bajarle, así como a la estufa, ¿no? Este ya no está aguantando, hay que bajarle porque no va a aguantar, ¿verdad? No, este todavía no está sintiendo nada, me le subo tantito para que le duela, y vámonos. Y hermano, y el propósito de todo eso es hacernos más resistentes. Cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles, ahí es cuando nosotros crecemos, hermanos, espiritualmente, y nos hacemos más resistentes, y para la honra y la gloria de Dios, que los problemas no nos hagan tanto daño, hermano, porque Dios tiene el control de todo. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que dentro de todas esas cosas, el pasar por el horno, el meternos al fuego, nos va a ayudar para bien también, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, el problema de nosotros es que a veces nosotros nomás miramos como de aquí a allí. No miramos como la visión de Dios. La visión de Dios es de aquí hasta por allá, hasta lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que tener la visión de Dios, que Dios ve las cosas no como son, sino como pueden ser. Y así de la misma manera, también nosotros tenemos que ver las cosas, hermanos, no como son, sino como pueden ser. A veces nosotros podemos ver a alguien en la calle, a un homeless, a alguien que está en una situación difícil, podemos, hombre, ¿para qué? Ni para qué le hablo, ¿para qué le hablo a este Señor si no va? Pero porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero no sabemos nosotros qué Dios puede hacer con esa persona, ¿verdad? Es como aquel arquitecto o ingeniero, ¿verdad? Que cuando nosotros simplemente cuando vamos a la carretera y vemos esos shopping center ahí en la carretera, los edificios, y ustedes creen que el arquitecto o el ingeniero cuando vio todo ese monte, antes de que estuviera todo eso, era puro monte pelón, feo. Pero ellos ya lo miraban con ojos diferentes. No, hombre, aquí puede caber un edificio bien bonito, o puede caber un shopping center, o construir cosas. Pues así nosotros también, hermanos, tenemos que ver las cosas. A veces cuando nos pasan cosas, nos está doliendo y nos ponemos a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a veces no sabemos qué hay más allá de la situación. Y cuando ya pasamos a veces por eso, podemos comprender que en verdad Dios estaba tratando con nosotros. Y es cuando decimos, ¿y por qué no hizo esto antes yo? O sea, tuvo que pasar esta cosa así. Dios la puso de esta manera para yo poderme mover o para yo poder pensar en otra cosa, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros pasamos por el horno, hermanos. Cuando las situaciones difíciles
Dios nos va a hacer crecer. ¿Y qué mayor ejemplo tenemos al apóstol Pablo? El apóstol Pablo, tremendas situaciones que él pasaba, pero decía que él en los problemas, en las afrentas, era cuando él se hacía más resistente, cuando él crecía más ahora sí que su espiritualidad con el Señor, su fuerza espiritual crecía cuando estaba en los problemas. ¿Por qué? Porque él sabía que después de todo eso, vaya, más bien a él, a veces yo me pongo a pensar en él y digo, tal vez a él ya no le importaba ni la vida. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya cuando una persona piensa así, es porque en verdad su vida espiritual ya no es de aquí, sino es ya la está mirando con ojos espirituales de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros también, hermanos, de que hagamos tesoros en los cielos. Aunque nos duela a veces aquí lo que nos pase, hay que aguantar a veces. Hay que aguantar y esperar, pedirle la sabiduría al Señor, qué nos quiere decir en esas situaciones difíciles. Y a su tiempo, Él nos dará la respuesta. Y yo estoy seguro que todo eso va a ser positivo mientras estemos en las manos del Señor. Si nos retiramos, no. Eso va a ser peor, va para mal, hermanos. Y ya voy a terminar, como dice el hermano David. El tercer punto, hermanos, pues ya, después de que pasamos por el fuego, como les dije, cualquier cosa, cualquier problema que nos pase, ya no cualquier problema nos va a tumbar. Ok, va a ser leve, ya no va a ser tan fuerte el quemón. Así que hay que seguir adelante, hermanos, en el Señor, no importando las cosas. Hay que ver las cosas no como son. Acuérdense, yo quisiera que esto lo metiéramos en nuestras cabezas. Hay que ver las cosas no como son, sino como pueden ser. Siempre hay que mirar así. Y pues ya cuando el alfarero terminó su jarrón, su vasija, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya viene lo bueno para ser útil, ¿verdad? Igual nosotros, hermanos, tenemos que ser jarrones o vasijas, pero para ser útiles, hermanos. Porque hay cosas que se construyen para adorno y hay otras cosas que no, que son para utilidad, ¿verdad? Hay de vasijas a vasijas y de jarrones a jarrones. Y yo quisiera ser así, un jarrón grandote, así como soy yo, pero que sea útil para el Señor. ¿Sí me entienden? Así como, ¿quién no ha ido, hermano Gregorio, allá en los ranchos, se acuerdan las bodas, ¿verdad? Que esas ollotas de jarro llenas de mole rojo y en otra el arroz y unas ollas tremendas, pues de esas ollas útiles para algo tenemos que ser nosotros, hermanos. No ollas o jarrones. Fíjense que yo estaba viendo que hay unos jarrones que son solamente de adorno. Esos jarrones que tienen en los museos de hasta más de $1 millón estaba viendo. Esos jarrones, vasijas de esa dinastía Ming, no sé si ustedes han sabido. Sí, de 500, 600 años para atrás. Y solamente porque son de esa dinastía ya valen más de $5 millones, Pero hermanos, están de adorno, de nada sirven. O sea, el que las tiene nomás pues es por el ojo del hombre. Sí, de vista, pero no sirve no las usan para nada. Entonces, hermanos, tenemos que ser instrumentos y no monumentos. Es mejor ser instrumento en las manos del Señor y no monumento, que estemos parados ahí nomás que nos estén viendo, o que nos estén alabando, o que nos estén ahí glorificando. No, la gloria y la honra que sea siempre para el Señor, y nosotros tenemos que ser útiles en el Señor siempre, hermanos. Segunda de Timoteo nos dice, hermanos, segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser útiles, tenemos que ser vasijas útiles. No dice que tenemos que ser vasijas que las paren por ahí y que solamente nos miren, no. Tenemos que trabajar. Si ya Dios nos transformó, Dios nos está perfeccionando, que sea para servirle al Señor, hermanos. No para solamente estar parados. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se dan cuenta? Nuestro
propio Señor Jesucristo. Él en su divinidad y todo, aún así, Él pudiendo tener un ego tan grande, no, Él era el más humilde, la persona más humilde que yo he conocido en la tierra. Mas sin embargo, la gloria decía que Él era el Padre. Y nosotros a veces con poquito, a veces que nos queremos ya la última, ¿cómo se dice? La última tortilla, la última, ¿cómo se dice? La última Coca-Cola del desierto. Y no, hermano, no hay que ser así. Tenemos que ser humildes y siempre estar dispuestos para ser útiles, hermanos, en las manos del Señor. Tenemos que ser instrumentos y no monumentos, hermanos, porque a Dios no le agrada eso. Tenemos que ser siempre servidores, ver el momento en cual nosotros tengamos que ayudar, incluso aquí en la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia, debemos ver, no que nos pregunten a ver qué vamos a hacer, sino que a ver en qué podemos servir nosotros también. Y yo lo digo por mí mismo, hermanos. Primeramente, yo empiezo por mí, ¿verdad? Que yo he fallado en eso y le pido perdón a todos, ¿verdad? Por no ser el servidor que yo sé que Dios quiere que yo sea. Y esto, pues, de igual manera para todos, hermanos. Queremos, tenemos como eslogan aquí la nueva visión, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra visión? Pues, hacer, fíjense, nosotros ahí sí veo que tenemos la visión de Dios, porque estamos con los ojos de Dios ya viendo que vamos a estar en otro lugar más grande, más bonito, con más capacidad. Eso es ver así como Dios quiere, no las cosas como son ahorita, sino como van a ser. Así que, hermanos, pues este es el mensaje que yo les traía, hermanos, de que seamos nosotros vasijas útiles, nosotros ser un buen barro para la obra de nuestro Padre Dios, hermanos. Esto es todo, hermanos. Dios les bendiga. Amén.